chicos, ¿cómo están? Nuevamente acá en nuestro punto de reunión donde estaremos durante algunas semanas para aprender y para continuar llenando nuestros libros y nuestros cuadernos, pero sobre todo para que ustedes no dejen de aprender en estas semanas. Hoy les tengo una nueva reflexión bíblica, esta la encontramos en Primera de Juan 4:18 y dice así: porque en el amor de Dios no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y en el video de matemática vimos una breve explicación que nos indica que el amor perfecto, el único amor perfecto es el amor de Dios. Y en ese amor no hay temor. Muchos amores pueden fallar. El amor de papá, de mamá, de un amigo, pueden fallar porque no son perfectos. El único amor que es perfecto es el amor de Dios. Dios sabe lo que está viviendo el mundo. A Él en ningún momento se le pasó esto. Él sabe, pero nos dice que confiemos en su amor. El día de hoy en Comunicación y Lenguaje vamos a tener un tema que se llama así: leyendas. Y antes de entrar a leyendas, vaya a su libro a la página 74 y página 75. Y van a estar con un resaltador. Ya saben que me gusta que resaltemos en los libros porque ahí tenemos los puntos más importantes. La leyenda. A ver, pasemos a la siguiente. ¿Quiénes han escuchado hablar, por ejemplo, de La Llorona? La Llorona es una leyenda que nos cuenta y nos habla de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego comenzó a buscarlos desesperadamente en ríos y que cuentan que a veces se le escucha. Hay otra leyenda muy famosa en Guatemala y es la leyenda del sombrerón. La leyenda del sombrerón nos habla de un hombrecito que usa un sombrero enorme que le cubre todo el rostro, que siempre está con una guitarra y que a veces se oye su canto. Y tenemos también la leyenda de la Tatuana. La Tatuana se escucha por primera vez en el libro de José Mía y Vidaurre o Pepe Mía. En un libro de él podemos encontrar la historia de la Tatuana, una mujer de piel oscura que es encarcelada porque se le acusa de bruja, y entonces dicen que la Tatuana dibuja ahí un barco, y cuando la llegaron a buscar no la encontraron en la cárcel, y entonces cuentan que la Tatuana pudo montar ese barco y de esa manera salir de la cárcel. Encontramos esta historia en la historia de un Pepe. Ahí escuchamos por primera vez a la Tatuana. Pasemos entonces a la siguiente. Bueno, esas son las leyendas, historias sobrenaturales de determinado país. Yo les estoy hablando de leyendas de Guatemala. Pasemos a la siguiente. Y ahora sí va a tener ahí su resaltado. La leyenda entonces son relatos orales que se han contado, que se hablan. Sí existen escritos, pero hablados es como nosotros nos enteramos de ellos. Como les decía ayer, tal vez nos lo contó nuestro abuelito y a nuestro abuelito su abuelito, y así se remonta muchísimos años. Son relatos orales que mezclan hechos fantásticos con hechos reales. Por ejemplo, en la historia de La Llorona habla de una mujer que se enamora de un hombre y que para estar con ese hombre ahoga a sus hijos. Eso es un hecho real porque hay muchas mujeres que se enamoran de otros hombres. Pero lo fantástico está en que hoy en día todavía se le escucha. Entonces subrayamos con nuestro resaltador relatos orales o escritos que mezclan hechos fantásticos con hechos reales. Ahí. Luego, ¿cuál es el propósito? Y aquí tenemos cuál es el propósito. El propósito es entretener. Y entretener lo subrayamos con nuestro resaltador, entretener. Tiempo y espacio. Dice acá, y vamos a subrayar, que no se sabe exactamente el tiempo de la historia. No sabemos, miren, no se sabe con exactitud el tiempo de la historia y suelen empezar en tiempos remotos o hace muchísimo tiempo. Así es como inicia. No sabemos cuándo. Si ustedes me preguntan, Missy, ¿cuándo inició la leyenda de La Llorona? No lo sé.
No sé cuándo inició la leyenda de La Llorona, porque se ha venido contando y contando y contando. Y de repente sí fue cierto. Una mujer se enamoró de otro hombre y el hombre no la quería con sus hijos. Lo que no sabemos si es cierto es si los ahogó o no. Y si de verdad iba a buscarlos. No lo sabemos. Entonces, no hay un tiempo exacto para las leyendas. No sabemos el tiempo. Pasemos a la siguiente, por favor. Tiempo y espacio. No se sabe exactamente el tiempo, no sabemos, pero sí sabemos los lugares. Por ejemplo, en la leyenda de la Tatuana sabemos que estaba en una cárcel. Ese es el espacio, el lugar donde se llevó a cabo esa leyenda. Entonces, la leyenda de la Tatuana se lleva a cabo en una cárcel. ¿En qué tiempo? El tiempo no lo conocemos. Sí conocemos el lugar. Personajes humanos que viven en un lugar o una región. La Tatuana vivía en Guatemala. Eso es lo que sabemos. Un lugar específico. Específicamente, el libro de La historia de un Pepe nos cuenta que aconteció en la ciudad de Guatemala. Ahí fue donde ocurrió la historia. Entonces, y era una humana. El libro nos la describe como una humana. Así que ahora, personajes, tiempo y espacio. No se sabe con exactitud el tiempo de la historia y lo suele empezar. Vimos esto. Personajes, esto lo subrayamos, suelen ser seres humanos que viven en un lugar o una región específica. Lo subrayamos. Ahora nos vamos a características de la leyenda. Y ahí sí subrayamos todo. El autor, no hay un autor, es toda una comunidad. La Tatuana sí empieza José Mía y Vidaurre a hablar, él se la inventa. Pero después de él, muchísimos han seguido contando esta historia y ya le han ido cambiando, poniendo o quitando. Pero por ejemplo la del sombrero, saber quién se la inventó. Forma de transmisión de manera oral. Vamos viendo eso en nuestro libro, lo vamos subrayando. De manera oral, contada. Propósito, entretener o dejar una enseñanza. Personajes, seres sobrenaturales y seres humanos comunes y corrientes, como tú o como yo. Lugar, regiones específicas. Sí nos va a contar dónde sucedió. Y tiempo puede ser lejano, hace muchos años, o puede ser reciente. Esto lo subrayamos todo. Ahora yo les voy a contar una leyenda. En Guatemala, ya les estoy dando el lugar. En Guatemala, durante el tiempo de los mayas, vivía una princesa muy poderosa, porque su papá era un rey maya, muy poderosa. Miren, a ella la llevaban cargada y todos la servían. Era muy buena. A pesar de que muchos la servían, era muy buena. Esta princesa se enamoró de un príncipe también de otra región y el príncipe llegaba a visitarla y la princesa estaba interesada en él. Pero había un príncipe de una región lejana que se interponía entre ellos. Cuando ella era pequeña, el papá le había dicho que le iba a dar a su hija en matrimonio. Pero luego el papá se retractó y la princesa conoció a alguien más y ya no lo quería a él. Así que este príncipe celoso y enojado desató una guerra enorme. Y en esa guerra muchos de los servidores de la princesa y de su reino murieron. Lo que pudo hacer la princesa fue huir de las garras de este celoso príncipe que había llegado con su ejército. Pero ya los habían encontrado, los estaban alcanzando, estaban casi pisándole los talones y ellos no podían esconderse más. Así que la princesa se escondió detrás de un árbol y cada una de sus doncellas también corrió a buscar un árbol. Y le pidió a los dioses que por favor le perdonaran la vida porque no quería morir. El príncipe, casi derrotado, el amor tan grande de esta princesa, también estaba derrotado, pero también logró encontrar un árbol para esconderse. Las doncellas de la princesa que habían corrido con ella también lograron esconderse. Y el ejército
enfurecido, corría detrás de ellos y estaba casi por alcanzarlos. Llegaron a los árboles donde se habían escondido, pero no los vieron por ningún lado. Lo único que encontraron fue esta extraña flor, una flor blanca, parecido al vestido que llevaba la princesa. Pero también al lado de esta flor, que era una orquídea blanca, encontraron algo más. Un montón de orquídeas de diferentes colores, parecidos a los colores de los vestidos que llevaban las princesas y las doncellas que corrían con ella. Y a la par había también otra pequeña flor amarilla. No está en mi presentación, no sé qué pasó, pero es una flor amarilla que se llama narciso. Lo único que podemos entender es que los dioses ayudaron a la princesa, al príncipe y a las doncellas a convertirse en estas flores, orquídeas y narciso. Y los narcisos casi siempre salen al lado de las orquídeas. Ahora que les conté esta historia, van a trabajar la página 78 y 79. ¿De qué trata la leyenda que les conté? No van a llenar el origen del Cerro de Oro, ese no. Van a contar la historia de la monja blanca, la leyenda. ¿De qué se trató? Luego ustedes, todo lo que yo les conté lo van a escribir en su cuaderno, pero antes de escribirlo van a poner de qué va a tratar, cuál es el hecho extraordinario, por qué lo voy a escribir. No vayan a decir porque la Miss me dijo. Ahí podemos poner porque eso cuenta que fue el origen de la monja blanca. ¿Qué personajes salieron? Vamos a escribir aquí el nombre de los personajes, cómo eran y qué hacían en la leyenda. ¿Cuál fue el problema que se dio? Y luego el 5, no lo vamos a hacer aquí, el 5 lo vamos a hacer en el cuaderno. Escribir, por favor, toda la leyenda de la monja blanca. Así que esa fue la clase del día de hoy. Leyendas. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Y ahora, a trabajar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.